Hay nombres que no se pronuncian sino que se escupen. Nombres que han quedado sellados en el ámbar de la infamia para siempre. Si vas por la calle y llamas a alguien Judas, no necesitas explicar el insulto. Todos entendemos que te refieres a la ruptura del vínculo más sagrado, la confianza. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el peso de ese nombre antes de la tragedia? Judas Iscariote no nació siendo un traidor. No caminaba por las calles de Galilea con una etiqueta que advirtiera de su destino. Era un hombre con sueños, con ideales, quizá con una devoción que al principio era genuina. Hoy vamos a hacer algo incómodo. Vamos a dejar de señalar con el dedo al personaje de la Biblia y vamos a entrar en la morgue espiritual para realizar una autopsia. Vamos a diseccionar la anatomía de la traición, porque la verdad que nadie quiere admitir en sus videos de YouTube, ni en sus redes sociales, ni siquiera en el espejo de su baño, es que la traición no es un evento aislado, es un proceso, es una erosión silenciosa. Y hoy vamos a descubrir por qué tú y yo, a menudo, estamos a solo 30 monedas de plata de distancia de convertirnos en el villano de nuestra propia historia. Hablemos de Judas. Para entender su caída, debemos entender su posición. Él era el tesorero. No eliges a alguien en quien no confías para que lleve la bolsa del dinero. Jesús confiaba en él. Los otros 11 confiaban en él. Pero aquí es donde comienza la disección. Judas era un hombre de cálculos. Probablemente era el más pragmático del grupo. Mientras Pedro se lanzaba al agua sin saber nadar y Juan se recostaba en el pecho del maestro, Judas estaba en una esquina, sumando y restando. Él quería un rey que expulsara a los romanos, que bajara los impuestos de Judea, que estableciera una teocracia donde él, Judas, tuviera un puesto de relevancia. Él veía el poder de Jesús y pensaba, con este poder podríamos dominar el mundo. Pero Jesús hablaba de morir. Jesús hablaba de lavar pies. Jesús hablaba de un reino que no se hereda con espadas, sino con sacrificio. ¿Ves la anatomía de su pecado? Judas empezó a sentir que estaba perdiendo su inversión. 3 años de su vida invertidos en un hombre que ahora hablaba de su propia sepultura. La traición de Judas fue un intento desesperado de forzar la mano de Dios. Algunos teólogos sugieren que él entregó a Jesús esperando que, al verse acorralado, Jesús finalmente desatara su poder y destruyera a sus enemigos. ¿Cuántas veces has intentado tú forzar la mano de Dios? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, si no haces esto como yo quiero, entonces yo tomaré el control? Ese es el primer paso de la anatomía. Cuando tu agenda personal es más importante que la voluntad de Dios, el beso de la traición ya se está gestando en tus labios. Judas no vendió a su maestro por 30 monedas. Lo vendió porque el maestro dejó de serle útil para sus propósitos personales. El dinero fue solo el finiquito de una relación que él ya había terminado en su corazón meses atrás. Pero la traición tiene otra cara, una cara que nos duele más porque se parece más a la nuestra. Hablemos de Simón Pedro. Si Judas es el traidor del cálculo, Pedro es el traidor del pánico. Pedro es el hombre de los extremos.
Es el que corta la oreja de un soldado en un arranque de celo religioso y minutos después tiembla ante la pregunta de una sirvienta en un patio frío. La anatomía de la caída de Pedro comienza con la autosuficiencia. Horas antes de su negación, Jesús le advirtió: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué respondió Pedro? Con el orgullo más letal que existe, el orgullo espiritual. Señor, aunque todos te dejen, yo no. En ese momento, Pedro traicionó a Jesús en su mente antes de hacerlo con su voz. ¿Cómo? Al creer que su amor por Jesús era superior al de sus hermanos, al creer que su fuerza de voluntad era suficiente para sostenerlo en la tormenta. Y aquí está la lección para ti, creador de contenido, para ti, padre de familia, para ti, joven que me escuchas. El lugar más peligroso para un cristiano es creer que es incapaz de pecar. Cuando Pedro se calentaba en el fuego de los enemigos de Jesús, estaba buscando seguridad. Quería estar cerca de Jesús, pero no tanto como para que lo arrestaran a él también. Quería los beneficios de la asociación, pero no los costos de la identificación. Negar a Cristo no siempre es decir, no lo conozco. A veces es quedarte callado cuando tu fe es cuestionada. Es reírte de un chiste que ofende tus valores para encajar en el grupo. Es usar el fuego del mundo para calentarte, porque la cruz te da demasiado frío. Pedro no vendió a Jesús por plata. Lo negó por un momento de comodidad social. Y ese gallo que cantó en la madrugada de Jerusalén sigue cantando hoy en cada una de nuestras pequeñas concesiones diarias. Llegamos al punto donde esta autopsia se vuelve vital. Judas y Pedro fallaron. Ambos rompieron el corazón del Mesías. Ambos experimentaron una tristeza que les desgarró el alma. Pero aquí es donde la anatomía se divide para siempre. Judas experimentó remordimiento. Pedro experimentó arrepentimiento. El remordimiento de Judas era egocéntrico. Él se dio cuenta de que se había equivocado, pero su dolor estaba enfocado en su propio fracaso, en su propia vergüenza. El remordimiento te lleva a mirar el pecado, y el pecado es un agujero negro que te succiona. Judas vio su pecado tan grande que oscureció la posibilidad del perdón. Su orgullo fue tan inmenso que decidió que su traición era imperdonable, robándole a Dios la oportunidad de ser Dios. El remordimiento termina en un árbol, con una soga y un silencio eterno. Es el fin de la esperanza. Pero el arrepentimiento de Pedro, eso es otra historia. La Biblia dice que cuando el gallo cantó, Jesús se dio vuelta y miró a Pedro. No fue una mirada de "te lo dije", fue una mirada de "te sigo amando a pesar de esto". El arrepentimiento no se enfoca en el fallo, se enfoca en el rostro. Pedro no se fue a buscar una soga, se fue a llorar amargamente, pero mantuvo sus ojos en la dirección de la gracia. El arrepentimiento es la humildad de admitir que somos miserables, pero que su misericordia es infinita. ¿Ves la diferencia? El remordimiento te hace huir de Dios para esconder tu vergüenza. El arrepentimiento te hace correr hacia Dios para que Él limpie tu vergüenza. Uno de estos hombres permitió que su pecado definiera su identidad para siempre. El otro permitió que el perdón de Cristo redefiniera su propósito. Por eso hoy no tenemos la epístola de Judas,
pero tenemos la iglesia edificada sobre la roca de un hombre que supo lo que era fallar y ser restaurado. Estamos terminando esta disección. Hemos visto los nervios, los músculos y los huesos de la traición. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué has llegado hasta este minuto del video? ¿En qué parte de la anatomía te encuentras hoy? Tal vez estás en la fase del cálculo, negociando con Dios, sintiendo que Él te debe algo y considerando buscar otras opciones. O tal vez estás en la fase del pánico, negando tus principios por miedo al rechazo o por mantener una falsa seguridad. No importa qué tan profundo sea el corte de tu traición, no importa si has sentido el frío de las monedas o el calor del fuego de la negación, lo que define tu destino no es tu caída, sino hacia dónde miras cuando estás en el suelo. No elijas el árbol de Judas, elige la mirada de Jesús. Gracias por acompañarme en este viaje al centro del corazón humano. Si este video te ha sacudido, si ha puesto palabras a algo que sentías pero no podías explicar, te pido que lo compartas. Hay mucha gente viviendo en el remordimiento de Judas que necesita conocer el arrepentimiento de Pedro. Suscríbete para más reflexiones profundas. Y dime abajo, ¿crees que somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos tanto como Dios nos perdona? Soy sacrificio ineludible. Y recuerda, la traición es parte de nuestra historia, pero la redención es el final de nuestro guión. Nos vemos en el próximo video.